Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros, los cristianos, nos declaramos discípulos de Jesús, y es que reconocemos en Jesús al verdadero Dios hecho hombre. Por eso no solamente lo amamos, sino que también lo adoramos. Pero Él, sin dejar de ser Dios, asumió nuestra condición humana. Se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y yo creo que además de amar y adorar a Jesús, también Jesús como verdadero hombre es digno de que nosotros lo admiremos, que descubramos en Él cualidades que pueden ser ejemplares para nosotros como seres humanos. Y creo que este Evangelio nos ayuda a asomarnos un poquito al carácter, a la personalidad de Jesús y aprender mucho de Él. Dice el Evangelio que están en Cesarea de Filipos. A partir de entonces Jesús ya no va a predicar en Galilea, la región donde Él se crió, sino que va a encaminar sus pasos hacia Jerusalén. Y ya sabemos que Él espera allá a Jesús. El resto del Evangelio va a describirlo como parte de ese camino. E iniciando esa peregrinación, les hace Jesús una pregunta interesante. Lo hemos escuchado. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y no es que Jesús dependiera de la opinión de los demás. No es que Jesús estuviera pensando en la aprobación del público que lo seguía y de cómo Él tendría que responder a las expectativas. Eso nos puede pasar a nosotros. Pero Jesús verdaderamente quería escuchar el sentir de la gente después de esta primera parte de su ministerio. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los apóstoles le dijeron puras cosas buenas. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, alguno de los profetas. Es interesante que la gente identificara a Jesús más como profeta que como Mesías. Ninguno de ellos dijo, eres el Mesías. Juan el Bautista, Elías, alguno de los profetas. Y es que esa impresión daba Jesús. No daba la impresión de ser un Mesías,
porque el pueblo de Dios pensaba que el Mesías tendría que ser un poderoso, alguien influyente, alguien que fuera capaz de encabezar ejércitos, de hacer política, de restablecer la monarquía en Israel, la unificación de Israel, que mostrara nuevamente el poderío de ese pueblo. Y Jesús no parecía eso. Entonces sí, parecía un profeta. Pero luego les hace la pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí sí, Pedro le dice: tú eres el Mesías. Era su círculo más cercano. Y seguramente en la reflexión, en el discernimiento, en la observación del carácter de Jesús, de su ministerio, del contenido de sus palabras, los discípulos y Pedro en particular, sí llegaron a pensar: es el Mesías. Y tenían esa esperanza de que de un momento a otro surgiera de ese profeta una nueva personalidad. Una personalidad que los condujera pues a niveles políticos, económicos, militares, que restableciera la autonomía de Israel. Pero Jesús les dice algo que seguramente los desconcertó tremendamente. Porque Jesús tenía una idea muy clara de su identidad. Primero les dice, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué piensa que es la identidad del Mesías o de mi persona? Y luego ustedes, ¿qué identidad creen que yo tengo? Pero a partir de esta tercera intervención, Jesús les dice: ahora les voy a decir yo quién soy y para qué he venido y cómo le voy a hacer. Y sí, soy Mesías, pero no va a ser un Mesías como ustedes esperan, sino que al contrario, vamos a Jerusalén y allá voy a ser rechazado por las autoridades. Me van a apresar, me van a torturar, voy a sufrir un juicio condenatorio a muerte, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Fíjense cómo es distinta la visión de la gente a la visión de los apóstoles, a la visión que tiene Jesús de sí mismo. Son posiciones distintas, pero Jesús tiene bien claro quién es y a qué ha venido. De una manera muy natural, muy espontánea y seguramente motivado por el amor que Pedro le tiene a Jesús, se lo lleva aparte y trata, dice el Evangelio, de disuadirlo. Yo me imagino diciéndole Pedro a Jesús: no, ¿cómo se te ocurre, Señor? A ti no te va a poder pasar eso. Pues si tú eres el Mesías, tú tienes que reinar, tienes que ser poderoso, tienes que sacarnos de la esclavitud, tienes que darnos esperanza de restablecer nuestra propia autonomía. Y la reacción del Señor es muy fuerte. ¿Se acuerdan qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Fíjense qué fuerte le dijo Jesús a Pedro: Satanás, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Y yo necesito que te hagas a un lado, porque nada ni nadie va a impedir que yo cumpla la obra que el Padre me ha encomendado, aun si eso va a implicar que me vaya tan mal. Porque no solamente voy a padecer, a morir, también voy a resucitar. Y resucitando no voy a derrotar a un imperio terrenal, voy a derrotar a Satanás y voy a derrotar a la muerte. Así que no estorbes el proyecto de Dios. Es mi decisión obedecer a Dios y salir adelante. Hoy, en la primera lectura, Isaías dice algo que es muy hermoso. Dice Isaías que él escucha la palabra que le dirige el Señor y que no muestra resistencia y que no se echa para atrás. Es justamente lo que hace Jesús.
escucha la voluntad de Dios, la acepta y la cumple, aunque ello implique que tenga que renunciar a sí mismo, que tenga que poner en primer lugar el querer de su Padre al propio querer. Aunque la idea de padecer y de morir, por supuesto que le provoque miedo y quiera, por supuesto, sacarle la vuelta a eso, pero no va a haber nada ni nadie que le impida cumplir lo que su Padre le dice. Por eso le dice tan fuerte Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan también cuando el mismo Satanás lo tienta y le dice: mira, ahí están todos estos reinos, si te postras ante mí y me adoras, van a ser tuyos? Y Jesús rechaza esa tentación y prefiere el camino de la cruz, que conduce a la salvación de todos nosotros, aunque parezca una derrota. Y es lo que les digo, a mí me parece de veras un ejemplo humano digno de ser admirado. Cómo Jesús toma una decisión y la lleva a cabo sin echarse para atrás, enfrentando incluso el sufrimiento y la muerte. Y esa determinación firme no lo apartó de su identidad, de saber quién era Él, no lo que los demás dicen, no lo que los demás opinan, sino lo que Dios mismo le encomienda a realizar. Y eso a mí me hace pensar, ojalá que yo le llegara a los talones a Jesús, que yo tuviera la misma determinación de Jesús, que llevara a cabo las encomiendas que tengo en mi vida con el mismo poder de Jesús, con la misma disuasión, con la misma perseverancia de Jesús. Adelante, sin echarme para atrás, sin dejar las cosas pendientes, sin tirar la toalla, sino con perseverancia, con tenacidad. Y eso necesariamente implica la propia renuncia. Jesús mismo lo hizo. Cuando estaba en el huerto de los olivos, recordamos que decía Jesús: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y creo que esa es una invitación que Jesús nos hace a todos nosotros, sí, con su palabra, pero sobre todo con su ejemplo. Tendríamos que pedirle al Señor que a nosotros también nos dé tantito de su perseverancia, de su tenacidad y de la capacidad tan grande que tiene de tomar decisiones y llevarlas a cabo, aunque ello implique la autonegación y aunque ello implique, como así fue históricamente, que cargara la cruz, que también nosotros, contemplando el misterio de Jesús, fuéramos fieles en el cumplimiento de nuestra propia vocación, en el estado de vida en el que estemos, cumpliendo también nuestros deberes a nivel social, público, también perseverando en nuestras obligaciones religiosas y en el servicio también a la comunidad. Contemplando a Jesús podemos aprender de Él lo que significa ser una persona tenaz y fiel, que tiene a Dios en el centro de su vida y que eso constituye para Él la razón de su existencia. Repito, ojalá que nosotros le llegáramos tantito a sus talones. Vayamos pensando en nuestra vocación y en nuestras obligaciones y pensando cómo las estamos llevando a cabo. Y pidámosle al Señor que nos ayude a ser perseverantes, porque somos débiles y porque somos también nosotros pecadores. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos.
Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.